Muy bien, continuamos ahora entonces con la sección 15.4 donde hablaremos de la rapidez de una onda transversal. Pero ojo que aquí hay un caso exclusivo. Solo vamos a trabajar con ondas transversales en una cuerda. Solo así. Eso son lo que abarca el capítulo. Ondas transversales en una cuerda. Ya vimos lo que son ondas transversales. Entonces, ¿qué pasa ahora? La velocidad en una cuerda está sujeta a dos cosas. A la masa de la cuerda y a la longitud de la misma. Ya vamos a ver cómo están relacionadas ambas y que puede depender, cómo puede depender la velocidad en una cuerda de esos dos elementos. ¿Por qué? Veamos lo siguiente. Esta fórmula que tenemos aquí describe la velocidad de la onda, pero en una cuerda. Esta fórmula no es la misma que vimos anteriormente, que decíamos que velocidad era lambda por la frecuencia. No, esta es otra que ya depende de una cuerda. Y dice que es igual a la raíz cuadrada de F ya sabemos que es fuerza, sobre esta como M con un ganchito aquí. Esa es una letra griega que se conoce como mu y significa coeficiente de masa lineal. Ese dato es de la cuerda. Coeficiente de masa lineal, o sea, es la masa por unidad de longitud que tiene la cuerda y su unidad es kilogramos sobre metros. Esto sí es nuevo para nosotros y se calcula con su propia fórmula, que es la segunda que está aquí. El coeficiente de masa lineal mu es igual a la masa de la cuerda dividido entre la longitud total que tiene la misma cuerda. El mu se puede calcular así y esta fórmula se puede aplicar también para velocidad. O sea, esta es como quien dice una otra forma de poder calcular la velocidad si conocemos la tensión y el coeficiente de masa lineal. Solo así se puede utilizar esta. De lo contrario, podemos utilizar la que vimos anteriormente, que dice que velocidad es longitud de onda por frecuencia. ¿Sí? Entonces, esta sección solo trata de... Pero, claro, puede ser que nos sirvan otras fórmulas que vimos anteriormente, como la de frecuencia, la de longitud de onda, es posible. Es posible, ya vamos a ver un ejemplo entonces, para poder realizar, aplicar estas fórmulas. Bien, tenemos el siguiente ejemplo. Calcule la longitud de onda de una cuerda que tiene una masa de 2 kilogramos y una longitud de 80 metros. Si se somete a una tensión de 196 newton a una frecuencia de 2 Hz. Veamos los datos. Ok, nos dan los siguientes datos. Tenemos una masa de 2 kilogramos. Tenemos una longitud de 80 metros. Tenemos una tensión, que es una fuerza, de 196 newton. Y también nos da una frecuencia de 2 Hz. Ojo que aquí F mayúscula es fuerza y F minúscula es frecuencia, no las vayan a confundir. En base a estos datos tenemos que calcular la longitud de onda, o sea, lambda. ¿Cómo lo hacemos? Ok. Partimos de lo que ya sabemos. ¿A qué es igual longitud de onda?
era la velocidad entre la frecuencia. La frecuencia ya la tenemos, pero la velocidad no. Entonces, para calcular la longitud de onda necesitamos la velocidad. Ahora, como habla de una cuerda y nos da la masa y la longitud de la cuerda, todo apunta a que podemos utilizar la fórmula para rapidez de una onda transversal para encontrar la velocidad. ¿Y qué nos dice esa fórmula? Que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la fuerza entre el coeficiente de masa lineal, donde la fuerza ya la tenemos. Aquí la del ejercicio, 196 newton. Lo que no tenemos directamente es el coeficiente de masa lineal, pero aunque no lo tenemos, lo podemos calcular. Habíamos dicho que μ era igual a la masa entre la longitud, y aquí nos dan la masa y la longitud. La podemos calcular perfectamente, o sea, μ va a ser igual a la masa, que es de 2 kilogramos, entre la longitud de la cuerda, que es de 80 metros. Eso lo hacemos en la calculadora. 2 entre 80, 0.025. Y las unidades quedan tal y como están. Kilogramos sobre metros. Ahora sí, podemos retomar nuestra fórmula de velocidad y sustituir la tensión, que está aquí, y el coeficiente de masa lineal, que lo acabamos de encontrar. De manera que velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de 196 newton entre 0.025 kilogramos sobre metros. Eso lo hacemos en la calculadora, lo podemos hacer directo. Miren, ponemos símbolo de raíz y abrimos paréntesis. 196 entre 0.025 y cerramos el paréntesis. Eso da 88.54. Ok, ¿qué pasa con las unidades? Sabemos que Newton es kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. El kilogramo que sale de Newton se cancela con el kilogramo que está abajo. Este metro, como está abajo, al aplicar la orejita sube, y aquí nos quedaron metros sobre segundos al cuadrado por estos metros que suben. Es decir, metros por metro son metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Al sacarle la raíz, quedan lineales. Y solamente quedan metros entonces sobre segundo, que son las unidades de velocidad. Y ahora que ya tenemos la velocidad, podemos retomar nuevamente la fórmula para longitud de onda, que es la que nos estaban pidiendo, y sustituir ahora sí la velocidad. De manera que nos quedaría longitud de onda igual a la velocidad, que la acabamos de encontrar ahorita, 88.54 metros sobre segundo entre la frecuencia, que esa ya es la del ejercicio, 2 Hz o 2 segundos a la menos 1, que es lo mismo. Eso lo hacemos en la calculadora. 88.54 entre 2, 44.27. Ya habíamos hecho esto, recordemos que estos segundos a la menos 1 se van con este de aquí y solamente quedan metros. Y esto es lo que nos estaban pidiendo, la longitud de onda para esta cuerda. Entonces, si se fijan, mezclamos la fórmula de longitud de onda con la nueva fórmula de velocidad que vimos en esta sección 14.5,
De hecho, usamos las dos, la fórmula de velocidad y la fórmula para el coeficiente de masa lineal. Entonces, este es un pequeño ejemplo de cómo aplicar la nueva fórmula para velocidad siempre y cuando tengamos el coeficiente de masa lineal o por lo menos la masa y la longitud para poderlo calcular. Eso es importante. Si no tenemos eso ni la tensión, es posible que esta fórmula no nos sirva. Necesitamos tensión y el coeficiente de masa lineal. Bien, continuamos entonces con la sección 15.5, sería ya nuestra última sección del capítulo. Estamos en la parte de energía del movimiento ondulatorio. Cuando hablamos de energía, quiere decir que las ondas pueden transportar energía y esa energía, sea potencia o sea intensidad, se puede calcular. Para ello nos vamos a centrar primero en la parte de potencia. La onda puede o tiene una potencia porque transporta energía. Entonces, tiene tres tipos de potencias. Tiene potencia media, potencia máxima y potencia instantánea. Las tres están representadas aquí. Pmed significa potencia media, aquí está su fórmula. Es un medio multiplicando la raíz de mu, que es el coeficiente de masa lineal, por la fuerza, multiplicado por la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud al cuadrado. Esa es la potencia media. Ahora, la potencia máxima tiene una facilidad respecto a la media. Si ustedes se fijan, esto es lo mismo que esto. La única diferencia es el 1/2. Entonces, podemos decir que la potencia máxima es el doble de la potencia media, ¿sí? O la potencia media es la mitad de la potencia máxima. Las dos afirmaciones son válidas. ¿Para qué nos va a servir esto? Les pongo un ejemplo. Si nosotros tenemos la potencia máxima ya calculada, para sacar la media solo la dividimos entre 2. O si tenemos la potencia media ya calculada, para sacar la máxima solo la multiplicamos por 2. No necesitamos aplicar la fórmula 2 veces. No. Con solo saber esto, si tenemos la media podemos encontrar la máxima multiplicando por 2. Y si tenemos la máxima podemos sacar la media dividiéndola entre 2. Y por último está la potencia instantánea, que esta sí es un poco más larga, pero siempre lleva en común esto. O sea que lo único que habría que calcular sería esta parte de aquí. Porque esto es lo mismo que la potencia media aquí arriba. La potencia máxima aquí arriba. Es lo mismo. Entonces, si tenemos la potencia máxima, ya no hace falta hacer lo mismo acá. Sería la misma potencia máxima la que va aquí. Lo único que sí tendríamos que hacer es el resto, que es seno al cuadrado de kx menos omega t. Entonces quedamos claros con potencia y entramos a intensidad también. Una onda tiene intensidad. La intensidad es como la potencia, la rapidez con la cual la onda transporta potencia. Y la unidad para intensidad es el watt sobre metro cuadrado. Ya sabemos que la potencia desde física 1 lo hemos visto, se mide en watts. La intensidad se mide en watts sobre metros cuadrados y se calcula como la potencia dividido entre 4pi por r al cuadrado, donde este r al cuadrado es como el radio, porque la intensidad se esparce como en forma circular, por eso habla de un radio, entonces es como una distancia. Y también nos va a servir la fórmula esta que dice ley del cuadrado inverso para la intensidad. Esta fórmula es muy importante porque nos va a servir cuando tengamos dos intensidades y una distancia, o al revés, cuando tengamos dos distancias y una intensidad. Por eso es recíproco esto. Y es importante que la tengamos a mano, las dos. Y vamos a hacer entonces un pequeño ejemplo de cada una. Muy bien, entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo de potencia. Y
El ejemplo dice así. Nos vamos a auxiliar del ejercicio que hicimos del primo José en la sección 15.3 para poderlo hacer. Dice, del ejemplo del primo José, suponga que a la cuerda se le aplica una tensión de 36 newton y que la densidad de masa lineal de la cuerda es de 0.25 kilogramos sobre metros. Calcule, inciso A, la potencia máxima e inciso B, la potencia media. Me tomé la libertad de tener los datos ya listos. Dice que hay una fuerza de 36 newton y una densidad de masa lineal de 0.25 kilogramos sobre metro. Y nos está pidiendo dos cosas, la potencia máxima y la potencia media. En el inciso A nos centramos en la potencia máxima, con la fórmula que les di. Ok, aquí ya tenemos mu, la fuerza, y como nos estamos remontando al ejemplo anterior del primo José, estos valores de frecuencia angular y amplitud ya salieron de allá. Entonces aquí solo vamos a sustituir P max va a ser igual a la raíz cuadrada de mu, que vale 0.25 kilogramos sobre metro, por la fuerza que es de 36 newton. Esto va dentro de la raíz. La velocidad angular sale del ejercicio anterior, que era 4pi. 4pi radianes sobre segundo al cuadrado, y la amplitud también, que era 0.075 metros. Ambos al cuadrado. Esto lo hacemos en la calculadora. Hay que tener cuidado con ese cálculo. Una, porque esto va dentro de una raíz, y otra por los cuadrados, porque no sé por qué, pero tienden a olvidar ese cuadrado. No, tienen que escribirlo. Entonces, hacemos raíz y abrimos paréntesis. 0.25 por 36, cerramos paréntesis. Por 4pi. Ese 4pi lo vamos a poner entre paréntesis porque los dos, el 4 y el pi, están elevados al cuadrado. Entonces, por 4pi al cuadrado por 0.075 al cuadrado. Eso da 2.66. Las unidades de potencia son watts. Ahora, el inciso B, como les decía anteriormente, es fácil sacar la potencia máxima si sabemos la media, y es fácil sacar la potencia media si sabemos la máxima. ¿Por qué? La potencia media es la mitad de la potencia máxima. O sea que para calcular la potencia media, basta con dividir la potencia máxima entre 2. 2.66 watts entre 2, eso nos da 1.33 watts. Y ahí están la potencia máxima y la potencia media. No es necesario volver a aplicar la fórmula, solo dividimos entre 2 y listo. Una alarma produce una intensidad de
0.25 watts sobre metros cuadrados en un punto a 15 metros. Pregunta: si la intensidad medida en otro punto es 0.01 watts sobre metros cuadrados, ¿cuál será la distancia en el segundo punto? Entonces sacamos los datos. Tenemos una intensidad 1 que es de 0.25 watts sobre metros cuadrados. Tenemos una distancia 1 también que serían 15 metros. Luego tenemos una intensidad 2 que es de 0.01 watts sobre metros cuadrados. Y nos pide calcular entonces la distancia ahí en ese segundo punto, o sea, R2. Por los datos, todo apunta a que vamos a utilizar la ley del cuadrado inverso para la intensidad, donde dice que I1 entre I2 es igual a R2 al cuadrado entre R1 al cuadrado. Como lo que nos está pidiendo es la distancia 2, hay que despejar para esa 2. Muy fácil. R1 al cuadrado divide, pasa a multiplicar. Le damos vuelta. R2 al cuadrado es I1 entre I2 multiplicado por R1 al cuadrado. Por último, para quitar el cuadrado de aquí, aplicamos raíz. Y nos va a quedar R2, la raíz cuadrada de todo esto. I1 entre I2 por R1 al cuadrado. Aquí podemos simplificar las cosas. El cuadrado de R1 se elimina con la raíz, entonces R1 sale de la raíz. De manera que R2 va a ser igual a R1 por la raíz de I1 entre I2. Este sería nuestro despeje y los datos R1 ya están, I1 e I2 también ya están. Solamente sustituimos. Decimos R2 va a ser igual a R1, que son 15 metros, y eso multiplica la raíz de I1, que es 0.25 watts sobre metros cuadrados, entre I2, que es 0.01 watts sobre metros cuadrados. Eso lo podemos hacer directamente en la calculadora. Tenemos 15 raíz de 0.25 entre, para poderlo hacer directo, después de que ponemos raíz en la calculadora hay que abrir un paréntesis porque hay una división. 0.25 entre 0.01 y eso da 75 metros, porque estas unidades se cancelan y de ahí de la raíz no sale nada. Las únicas unidades que quedan son los metros. Esta sería entonces la distancia 2 que nos estaba pidiendo el ejercicio. Y este entonces fue el ejemplo de la parte de intensidad. Y con esto creo que cerramos nuestro capítulo número 15. Recuerden que cualquier duda o consulta estamos a la orden para poderles ayudar.